Hermanos queridos, qué alegría tener su compañía en este momento. Vamos a estudiar la lección 11 de la escuela sabática, que tiene como título La Biblia y la Profecía. Los invito a hacer una oración pidiendo la dirección de Dios para el estudio de hoy. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de abrir la Biblia y de estudiar tu palabra. Por favor, acompáñanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy quiero tratar de algunos temas fundamentales que están aquí en el folleto. Yo quiero tratar de 4 temas fundamentales. El primero es preterismo, historicismo y futurismo. El segundo, el principio día por año. El tema 3, ¿quién es el cuerno pequeño de Daniel 8? Y finalmente, la tipología bíblica. Entonces vayamos al primer tema, que es una parte de la lección de domingo. Quiero estudiar sobre preterismo, historicismo y futurismo. Una diferencia entre la profecía clásica y la profecía apocalíptica está en el hecho de que la profecía apocalíptica tiende a presentar detalles y eventos relacionados con el tiempo del fin, mientras que la profecía clásica puede presentar solo un estadio intermedio ocasional que conduce a la gran consumación. Sin embargo, algunos eruditos niegan que la profecía apocalíptica cubra esta amplitud de las eras. Ellos se han ramificado en otros tipos de escuelas de pensamiento teológico interpretativo. La interpretación historicista de las profecías, ve las profecías apocalípticas de un modo continuo, esto es, las profecías de Daniel y Apocalipsis presentan el gran cuadro del futuro desde el tiempo del profeta hasta el reino de Cristo. Fuertes evidencias para esto pueden encontrarse en la mayor serie de símbolos que se extiende a través de los siglos, tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis. Daniel 2 y 7, por ejemplo, presentan la serie de figuras de metales y animales que simbolizan los reinos que sucederían uno al otro hasta que el reino eterno de Dios sea establecido, la piedra de Daniel 2, o hasta el tiempo en que los santos del Altísimo entren en el reino eterno, Daniel 7. Daniel 11 y 12 repiten el modelo, describiendo las acciones gobernantes individuales a lo largo del camino. Hay, por lo tanto, hermanos, fuerte evidencia interna en el libro de Daniel y Apocalipsis de que estas profecías tienen la intención de dar a sus oyentes y lectores una visión amplia de la historia desde el punto de vista de Dios. Sin embargo, hay personas que niegan este punto de vista histórico. Si la aplicación de estas profecías no se hace a lo largo del curso de la historia, hay otros 2 lugares alternativos o interpretaciones alternativas para su cumplimiento, en el pasado o en el futuro. Los preteristas son los que aplican el libro de Daniel al pasado. Ellos ven que estas profecías terminan en el segundo siglo antes de Cristo, en el tiempo de Antíoco Epifanes, el rey griego que gobernaba en Siria. Como él fue un rey cruel que cometió toda clase de males contra los judíos, es visto como el cumplimiento de lo que debía ocurrirle al pueblo de Dios. Desde ese punto de vista, el libro de Daniel no fue escrito en el segundo siglo antes de Cristo como profecía futura. En lugar de esto, fue escrito en el siglo II antes de Cristo, mientras estos eventos se desarrollaban. Por lo tanto, el libro no es profecía, sino historia escrita como profecía por un autor desconocido. Para los futuristas, las profecías comenzaron durante el tiempo del profeta, pero entonces el gran reloj profético paró. Hubo un intervalo y los principales segmentos de la historia humana, tales como el ministerio de Cristo y la iglesia cristiana primitiva, simplemente no son considerados por la profecía. Los futuristas, dentro de la posición dispensacionalista, están esperando que el reloj profético vuelva a comenzar. Cuando eso ocurra, ellos harán la cuenta regresiva de los últimos 7 años de la historia terrestre, durante la cual habrá un anticristo final
y literal, el cual se manifestará en Israel y perseguirá a los judíos por 3 años y medio. La iglesia, habiendo sido trasladada, un rapto, dejará que los judíos sean perseguidos por el anticristo y sus seguidores. Estos 7 años finales terminarán con la segunda venida de Cristo, en realidad el tercer advenimiento para ellos. Así, para los futuristas, el gran cuadro de la era cristiana es representado solo por un intervalo. La profecía no lo incluye de forma alguna. ¿Comprende usted, hermano, hermana, cómo es importante entender la profecía a través de una interpretación historicista? Porque tanto el preterismo como el futurismo nos dejan serias dudas y nos llevan a cometer errores en la lectura de la profecía bíblica, como veremos a lo largo de nuestro estudio de hoy. El segundo tema que quiero tratar es el principio día-año. El principio día-año, según el cual un día en profecía es contado como un año en la historia, constituye la espina dorsal de la interpretación de las profecías apocalípticas. Durante el siglo XIX, el preterismo moderno y el futurismo tomaron el lugar del historicismo. Con este cambio, el principio día-año dejó de ser usado por la mayor parte de los intérpretes de las profecías. Actualmente, los adventistas son la única iglesia cristiana de gran porte que todavía utiliza el principio día-año. La evidencia bíblica de los principios, del principio día-año es muy clara, y los principales argumentos bíblicos que apoyan el principio día-año pueden ser resumidos en algunos puntos, y yo quería dedicar algunos minutos para eso. Primer punto. Las visiones en Daniel y Apocalipsis son en gran parte simbólicas, con una porción de animales diferentes que representan importantes imperios históricos. Eso se puede ver y tú ya los conoces, Daniel 7, Daniel 8 y también está en Apocalipsis 13. Por lo tanto, es necesario considerar también los periodos de tiempo como simbólicos. Si los reinos son simbólicos, los periodos de tiempo no pueden ser literales, también tienen que ser simbólicos. Lo que dice en Daniel 7:25, Daniel 8:14, tiene que ser considerado simbólico. Leamos estos dos textos por lo menos. Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos desde el tiempo, tiempos y medio tiempo. Estamos hablando aquí de un poder, de manera simbólica, estamos hablando de un poder. Entonces, el tiempo también tiene que ser simbólico. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estamos en un capítulo simbólico, profético. El tiempo también tiene que ser considerado simbólico. Un segundo aspecto para el principio día por año. El hecho de que las visiones en el libro de Daniel traten del surgimiento y la caída de imperios históricamente conocidos que existieron por centenas de años, muestra que los periodos proféticos también deben abarcar largos periodos de años. Si hablamos del imperio griego, hablamos de decenas de años. O sea, no podemos interpretar ese tiempo o el tiempo que se refiere a este imperio como literal, porque si no, no habría espacio para abarcar todo el tiempo que el imperio duró. Tercer tópico, en Daniel capítulo 7, los 4 animales que juntos suman un reino de por lo menos 1000 años, anteceden al poder del cuerno pequeño. La visión se concentra en este cuerno, ya que es quien presenta la oposición más directa a Dios. 3 años y medio literales de lucha entre el cuerno pequeño y el Altísimo. Es un tiempo desproporcional al alcance amplio de la historia de la salvación retratada en esta visión. Y se aplica el mismo razonamiento a Apocalipsis 12, 6 y 14.
en los que los 1260 días o los 3 tiempos y medio abarcan la mayor parte de la historia conocida ocurrida entre el primer y segundo advenimiento. Punto número 4. Las profecías en Daniel 7 y 8 y Daniel 10 a 12 se refieren al tiempo del fin, seguido por la resurrección y por el establecimiento del reino eterno de Dios. Si tenemos en cuenta los más de 1500 años ocurridos desde el siglo VI a.C., los periodos de tiempo literales de solo 3 años y medio, o digamos algunos dicen 6 años, ni siquiera llegan cerca del tiempo del fin. Es necesario, por lo tanto, entender estos periodos de tiempo proféticos como simbólicos, representativos de largos periodos de tiempo real. Estos elementos deben ser considerados de manera seria al comprender el principio día por año. Un quinto aspecto fundamental para comprender el principio día por año está en Números capítulo 14, versículo 34. Números capítulo 14, versículo 34, que dice: conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades. 40 años, 1 año por cada día, así conoceréis mi castigo. Ezequiel capítulo 4, versículo 6, también nos habla algo sobre esto. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Dios empleó de forma intencional el principio día-año como recurso didáctico. Cuando usamos este principio para interpretar la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24, 27, percibimos que ésta se cumplió en el tiempo exacto. Muchos intérpretes que no utilizan el principio día-año en otros textos apocalípticos reconocen que las 70 semanas son de hecho semanas de años que van desde el periodo persa hasta la época de Cristo. La prueba pragmática de Daniel 9 confirma, por lo tanto, la validez del principio día-año. Aspecto número 6. La razón por la cual el principio día-año se aplica a algunas profecías de los escritos apocalípticos, como las 70 semanas, y no a otros, como los 70 años de Daniel 9:2, puede ser adecuadamente explicada por el concepto de simbolismo en miniatura. Según este concepto, el principio día-año se aplica solamente a las profecías simbólicas, cuya principal entidad, persona, animal o cuerno, representa una realidad mayor, reino, nación o potencia. Siendo así, en contextos apocalípticos, tanto la entidad principal como el tiempo involucrado deben ser interpretados en una escala mayor. El elemento tiempo necesita ser visto a partir de la perspectiva día-año. Vamos para un otro punto de la lección. Yo estoy me refiriendo ahora al martes. ¿Quién es el cuerno pequeño de Daniel 8? Leamos Daniel capítulo 8, versículos 8 y 9. Daniel capítulo 8, versículos 8 y 9. Dice así: el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. La controversia sobre quién será el poder del cuerno pequeño viene desde hace mucho tiempo. Los intérpretes más recientes creen que él representa al rey sirio Antíoco IV Epífanes, quien persiguió a los judíos y profanó el templo en Jerusalén. Él reinó entre 175 y 164 a.C. Otros estudiosos identifican al cuerno pequeño como el imperio romano o el papado. Nosotros, los adventistas del séptimo día, defendemos 2 puntos de vista. Algunos creen que, así como el cuerno pequeño de Daniel 7 representa al papado, el cuerno pequeño de Daniel 8 es símbolo tanto de Roma pagana como de Roma papal. El cuerno pequeño
como un poder político, debe ser comprendido para poder comprender eficazmente la profecía. Entonces, pensemos rápidamente en este tópico, el cuerno pequeño como un poder político. Según la mayoría de los intérpretes adventistas, el cuerno pequeño de Daniel 8 representa en primer lugar a Roma imperial. El texto que hemos leído dice que él creció mucho al sur, Egipto, al oriente, Imperio Seleucida, y hacia la tierra gloriosa, Palestina. Daniel 8:9. Durante el primer siglo antes de Cristo, Roma imperial logró imponer su supremacía a todos los reinos de la mitad oriental del mundo mediterráneo. Siria se volvió una provincia romana en el año 64 a.C., Palestina en el año 63 y Egipto en el año 30. El hecho de que haya crecido hasta el ejército del cielo y haber lanzado por tierra parte del ejército de las estrellas, Daniel 8:10, parece ser una referencia a su guerra contra el pueblo judío y los primeros cristianos. Pero además de eso, el cuerno pequeño es un poder religioso. El cuerno pequeño de Daniel 8 no es solo un poder político, sino también un poder religioso, pues es descrito allí tanto con terminología militar, como también en términos sacerdotales, en términos religiosos, y actúa como sacerdote y como Dios. Yo quería leer Daniel 8, 11 y 12. Y aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí dice que el cuerno pequeño, este cuerno toma gran interés en la adoración, interés no demostrado por ninguno de los poderes anteriores. Él interfiere en el culto y en la función sacerdotal del príncipe del ejército y asume sus prerrogativas. Retira del príncipe divino el sacrificio diario, dice el texto, el tamit, el ritual regular del santuario, y asume el mando, ya que quien realiza las actividades en el santuario, el tamit, es un sacerdote, muchas veces el sumo sacerdote. El cuerno actúa como un sumo sacerdote, comanda su propio ejército y retira el diario. Daniel 8, 23 a 25 describe el cuerno como un rey poderoso, utilizando la terminología sapiencial. El cuerno entiende enigmas, tiene éxito y muestra discernimiento. Aunque otra parte de Daniel emplee la terminología sapiencial exclusivamente para Dios y para aquellos a quien Él le concede sabiduría, la sabiduría del rey es intencionalmente contrastada con la sabiduría divina. El rey blasfemo es tipificado como un malvado piadoso. En suma, el cuerno pequeño actúa como otro príncipe del ejército que emprende una guerra religiosa contra el sacerdote divino y su ejército. El cuerno pequeño parece ser un instrumento terrestre de Satanás. Por eso se dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Daniel 8:24. Y la manera como él actúa señala una guerra cósmica, librada en dos planos, el terrenal y el celestial. Hablemos un poco sobre el cuerno pequeño en la historia. El cuerno pequeño no surge de uno de los cuatro cuernos del macho cabrío, o sea, de uno de los reinos griegos surgidos después del desmembramiento del imperio de Alejandro, sino que opera al mismo nivel que el carnero, Medo-Persia, y el macho cabrío, Grecia. Por lo tanto, debe ser históricamente equiparado con Roma, que vino después de los reinos de Medo-Persia, Daniel 8:20, y de Grecia, 8:21. Siendo así, el símbolo del cuerno representa tanto a Roma imperial, Daniel 8, 9 y 10, como a la Roma papal, Daniel 8, 11 y 12, o solamente Roma papal. El foco de la visión, sin embargo, es Roma papal y su guerra religiosa. Contrariamente a la opinión popular, el cuerno pequeño no puede referirse a Antíoco IV, que vivió en el segundo siglo a.C., pues él era parte del reino Seleucida, representado por uno de los cuatro cuernos de Daniel 8:8. Hay otras razones también porque el cuerno pequeño se refiere a Roma y no a Antíoco IV Epífanes. Primera,
el crecimiento y la exaltación propia del cuerno es mucho mayor que la de los poderes anteriores. Antíoco IV nunca fue mayor que Grecia o Medo-Persia, en cambio Roma sí lo fue. Segunda razón. La secuencia temporal de los reinos de Daniel 7 y 8 muestra que el poder simbolizado por el cuerno pequeño debía originarse en Roma imperial, el cuarto animal de Daniel 7, y llegar hasta el tiempo del fin. Debido al hecho de que el término visión de Daniel 8:13 se refiere a toda la visión, las 2300 tardes y mañanas de 8:14 deben ser comprendidas como abarcando el periodo que va desde Medo-Persia hasta el tiempo del fin. Tercera razón. Semejanzas evidentes muestran que el cuerno de Daniel 8 y el de Daniel 7 representan el mismo poder, ya que en Daniel 7 el cuerno y sus características apuntan claramente a la iglesia romana, entonces el símbolo del cuerno en Daniel 8 también debe representarla. Cuarta razón. Jesús sugiere en su época que la abominación desoladora aún estaba en el futuro, y este versículo es esencial. Leamos Mateo capítulo 24, versículo 15. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Él no consideró a Antíoco como el desolador mencionado en Daniel, porque Antíoco había vivido 2 siglos antes de él, y Jesús puso este tema en el futuro. De esa manera, es importante comprender quién es el cuerno pequeño, y ya lo hemos explicado aquí de manera sintética, y porque de esa forma comprenderemos mejor las profecías. Ahora entremos al tópico cuarto, la tipología bíblica. Ese es un tema fundamental para comprender correctamente las profecías. ¿Qué es la tipología bíblica? La tipología puede definirse, hermanos, como un empeño hermenéutico por parte de los escritores del Nuevo Testamento, los cuales estudian las realidades históricas de la salvación en el Antiguo Testamento, o los tipos, personas, eventos e instituciones que Dios específicamente designó para corresponder y prefigurar predictivamente los aspectos de su intensificado cumplimiento antitípico, inaugurado, apropiado, consumado en la historia de la salvación del Nuevo Testamento. Vamos a entrar en detalles para que esto quede un poco más claro. El teólogo adventista Richard Davidson estudió este tema con mucha profundidad y vamos a aprovechar sus descubrimientos bíblicos. Hay 6 versículos, 6 pasajes en el Nuevo Testamento que son claramente tipológicos porque en ellos se utiliza la palabra tipo o tipos en griego o antitipo, que significa, es un término técnico para describir la interpretación que el autor hace del Antiguo Testamento. Esos versículos son Romanos 5:14, 1 Corintios 10:6, 1 Pedro 3:21, Hebreos 8:5 y Hebreos 9:24. Yo quiero leer contigo Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos 5:14 dice lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir. A partir del estudio de estos versículos bíblicos, podemos resumir algunos elementos conceptuales de la tipología. Número 1. El elemento histórico de la tipología bíblica da énfasis al hecho de que la tipología está arraigada en la historia. Esto está en contraposición con la alegoría, la cual no está ni en la primera ni en última instancia preocupada por el sentido histórico literal, sino con el núcleo figurativo o espiritual escondido bajo la cáscara histórica. Por eso, la interpretación alegórica no es nada confiable, porque no se basa en la historia. Un segundo aspecto, el elemento escatológico de la tipología clarifica la naturaleza de correspondencia histórica e intensificación descrita anteriormente. Las personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento asumen un aspecto escatológico en sus cumplimientos del Nuevo Testamento.
En 1 Corintios capítulo 10, las experiencias de Israel en el desierto son tipos, tipoi, para quienes han alcanzado los fines de los siglos, dice el versículo 11. En Romanos 5, Adán es un tipo del que había de venir, dice el versículo 14. El segundo Adán, cuya venida provocó la nueva era escatológica. Tercer aspecto importante en la tipología bíblica. El elemento cristológico soteriológico señala hacia el foco y verdades esenciales de la tipología. Los tipos del Antiguo Testamento no son realidades meramente desnudas, obra de Cristo o en las realidades del Evangelio provocadas por Cristo. A veces, esto puede estar en la forma de una correspondencia entre una realidad del Antiguo Testamento y la persona de Cristo. Lo que se está queriendo decir es que no son cosas colocadas simplemente sin sentido. Y por acaso menciona a Cristo, no. Son realidades correspondientes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, conectadas directamente con la persona de Cristo. No apenas directamente, sino intencionalmente, como por ejemplo en Romanos capítulo 5, donde aparece la comparación Adán-Cristo, o en Hebreos 8 y 9, donde sacerdocio y sacrificios también están en comparación con Cristo como sumo sacerdote y como sacrificio. Para que esto quede más claro, veamos algunos ejemplos de tipologías bíblicas. Veamos, por ejemplo, la tipología del diluvio. La gracia de Dios ya se revela en el diluvio, en los 120 años de prueba concedidos al mundo antediluviano y en la orientación divina para la construcción del arca, para salvar a aquellos que fueron fieles a Él. Y después del diluvio, aparece en su pacto promesa de nunca más destruir la tierra por medio de un diluvio, aunque la naturaleza humana siguiese siendo mala. Vemos eso en Génesis capítulo 8, versículos 20 a 22. Podemos leer esos versículos. Génesis 8, 20 a 22. Observe la promesa de Dios que Él deja claramente. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová el olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente, como he hecho. La gracia de Dios, que perdona, que da otra chance. Pero el corazón teológico y literario, digamos, quiástico del relato del diluvio, se encuentra en la frase que está en Génesis 8.1. Entonces se acordó Dios de Noé. Entonces se acordó Dios de Noé. La teología de la memoria de la Escritura no implica que Dios se haya literalmente olvidado. Claro que no. El recordar, el acordarse, es actuar para liberar. La posición estructural para el recordar de Dios en el centro de la narrativa indica que el ápice de la narrativa de la teología del diluvio no es ningún juicio castigador, sino divina gracia salvífica. Otro ejemplo, la tipología del Éxodo. Al ir más allá del reino histórico del Éxodo de Israel de Egipto, relatado en el Pentateuco, nos encontramos en los profetas numerosos indicadores proféticos verbales de que el Mesías vendría en el contexto de un nuevo éxodo y repasaría en su vida la experiencia del antiguo Israel en su éxodo, pasando por el mismo terreno espiritual, pero teniendo éxito donde ellos habían fallado. Y me gustaría leer uno de esos tantos versículos en Isaías capítulo 11, versículos 15 y 16. Secará Jehová a la lengua del mar de Egipto, y con el poder de su aliento levantará su mano sobre el río. Lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el resto de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Percibe cómo Dios habla de liberación, de salvación, a partir del modelo del éxodo
de Egipto. Y esta idea aparece en otros momentos. El capítulo 40 de Isaías, versículos 3 a 5, capítulo 41, versículos 17 a 20, y también en el capítulo 48, versículos 20 a 21, Isaías 49, 8 a 12, y si quieres en Jeremías 16, 14 y 15. Hay varios textos. Estos pasajes, estos versículos fueron reconocidos ampliamente como señalando hacia un nuevo éxodo escatológico en el contexto del Mesías. Hay diversos trabajos, libros, tesis de doctorado, mostrando y dando detalles, examinando cuidadosamente todos estos indicadores proféticos de la tipología del éxodo en el Antiguo Testamento. Con respecto a los eventos del éxodo, podemos concluir entonces, como ocurre con la persona de Adán, que los escritores del Nuevo Testamento no están proyectando arbitrariamente su interpretación tipológica sobre el Antiguo Testamento, sino están reconociendo lo que el Antiguo Testamento ya había indicado. La tipología del Éxodo es verdaderamente predictiva, con la autorización para la interpretación tipológica en los propios pasajes veterotestamentarios sobre el Éxodo. Pero no hay solo tipología de lugares o de eventos, hay tipologías de personas. Y con respecto a personas, Moisés es un tipo de Cristo. Y esto es revelado por el mismo Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 en adelante. Deuteronomio capítulo 18, quería que me acompañes. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice lo siguiente: un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos. A él oirás, dice eso el versículo 15. Los escritores del Nuevo Testamento anuncian el cumplimiento de sus palabras divinamente inspiradas. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 14. En Juan capítulo 6, versículo 14 encontramos esto. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Clarísimo. Otro ejemplo, David. En las palabras del Salmo 2, dichas por David, hay una fuerte evidencia de que el ungido rey davídico será considerado como un tipo del futuro Mesías. El Salmo 2 se mueve del nivel local de instalación terrestre del rey davídico, como el Hijo de Yahvé, de Jehová, hacia el nivel cósmico del divino Hijo, para que el Hijo no se enoje y perezcáis en el camino, dice el texto, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él, en el Hijo, confían. Salmo 2, 12. La frase, los que en él confían, está en la Escritura, reservada para la divinidad, y entonces el Hijo de Dios es esta persona. Este indicador tipológico interno en el Salmo 2 establece el patrón para el remanente del Salmo davídico, el Mesías davídico, o el ungido, que es un tipo escatológico del Mesías divino. Vea entonces usted, hermano, hermana, cómo es importante comprender la tipología bíblica, que yo resumí aquí en pocas palabras, porque la comprensión de la tipología bíblica, sea de lugares, de eventos, de personas, nos llevará a una comprensión correcta de la profecía, de los textos bíblicos. Muchas gracias por acompañarme en el estudio de hoy. Yo deseo que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el estudio diario de la Biblia y de la lección de la escuela sabática, y que podamos seguir fielmente sus preceptos. Bendiciones.